Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión en vivo. Hoy les voy a platicar acerca de un tema súper importante para las empresas, para los emprendimientos, que tiene que ver con la estrategia empresarial. Tiene que ver con cómo competimos para ser rentables, competir para ganar y competir para ser rentables. Estrategia empresarial es el tema de hoy. Bueno, antes de iniciar, quiero platicarte brevemente acerca de mi trayectoria y de mi modelo de coaching. Como coach de negocios, me he dedicado durante muchos años a trabajar para distintas organizaciones de distintos tamaños y de distintos sectores. Dentro de esa trayectoria he identificado algunos temas esenciales y a través de identificar esos como ejes temáticos o columnas vertebrales de un negocio, he desarrollado un modelo. Antes de iniciar con el tema, te quiero compartir brevemente ese modelo que tiene que ver precisamente con el coaching. El coaching es una tecnología que te ayuda a conseguir pasar de una situación actual a una situación deseada. Es una tecnología de inteligencia y de acción que te permite lograr lo que para ti es importante. Normalmente me dedico a acompañar a directivos y a dueños de negocio para que establezcan objetivos, tracen una visión, pasen a la acción a través de una acción estratégica, de una acción inteligente y puedan lograr esos objetivos. Ese es normalmente a lo que me dedico. El coaching te ayuda a desarrollar un concepto que se conoce como capital intelectual en el amplio sentido de la palabra. Uno de los ejes del capital intelectual es el capital humano, mas no es el único, hay otros conceptos. El coaching se puede aplicar tanto para empresas, es decir, a nivel global, en todas sus áreas, en todos sus niveles. También se puede aplicar en equipos específicos de trabajo y también se puede aplicar con ejecutivos, gerentes, mandos medios o con cualquier persona a nivel individual. Es decir, el coaching puede trabajar a distintos niveles. Este programa que normalmente yo vengo desarrollando a lo largo de los años, lo hemos venido puliendo, contempla todos estos ejes, contempla liderazgo y trabajo en equipo, porque es una de las claves para lograr objetivos en una organización. Contempla estrategia, precisamente uno de los temas que hoy vamos a tocar, entra dentro de esta categoría de estrategia. Contempla el marketing en el concepto amplio de la palabra, que luego se suele confundir con otras cosas. El pensamiento sistémico, que tiene que ver con el desarrollo organizacional, tiene que ver con cómo las cosas son sistémicas y sinérgicas en toda una organización a través precisamente de técnicas y herramientas que te permiten alinear y trabajar toda esa sinergia sistémica de una organización. También tengo el eje de innovación, que finalmente es a través de los actos de innovación como uno desarrolla estrategia, y también a través de los actos de innovación es como uno se vuelve más competitivo, más productivo y por lo tanto más rentable. Las finanzas, que es otro centro de atención para mi modelo. La transformación digital, que hoy en día es un eje, pues digamos, forzoso, ¿no? Estamos viviendo, como sabemos, una época de cambios tecnológicos muy rápidos y por lo tanto se vuelve un eje fundamental. Los sistemas Lean, para buscar la eficiencia operativa, la mejora continua, es uno de los ejes de este modelo de 9 centros de atención que hemos desarrollado. Y las ventas, que finalmente son la sangre, el corazón, el oxígeno que te va a generar un buen flujo de efectivo y eventualmente también una buena rentabilidad. Como coach he desarrollado este modelo de negocio, este sistema de trabajo integral para la transformación empresarial. Y como introducción, antes de entrarle al tema, te quería comentar un poco acerca de él, porque es a lo que me dedico y que también sirva para que me conozcas. Esta intervención, cuando yo como coach me acerco con las organizaciones, pues tiene un modelo, tiene una metodología bien definida, con una serie de etapas que te permiten seguir una ruta para poder lograr los objetivos. Primero, tengo un encuentro con los empresarios, con las organizaciones, en donde identifico una serie de características clave para abordar el caso. Déjame decirte que todos los casos son únicos, aunque los principios de negocio son los mismos a nivel general. Cada caso es único. Por lo tanto, ese encuentro me permite identificar en qué etapa del ciclo de vida de la organización se encuentran, cuál es el perfil del dueño o del directivo, si es que el dueño es el director, o del equipo directivo, cuáles son sus competencias centrales, cuáles son sus fortalezas, en fin, identifico también cuáles son sus aspiraciones,
cuál es la visión que tienen y a través de eso logro tener una primera radiografía de la organización. Después, como paso número 2, diseñamos el futuro, hacemos una fase de diseño de futuro, junto con los directivos, junto con los dueños de negocio, trazamos una visión, decidimos hacia dónde queremos llegar y diseñamos como tal el futuro. Y la tercera fase es regresarnos nuevamente a ver cómo estamos actualmente, nuestro presente y nuestra realidad, para a través de ese futuro y esa realidad trazar una ruta de acción que te va a permitir un plan de acción como paso número 4, alcanzar esos objetivos. Una vez que tienes esto, pasamos a la ejecución, a la acción. Finalmente no hay decisión si no hay acción. A través de la acción es como vamos viendo que la ejecución se vaya dando y pasado un tiempo vamos a lograr los resultados. Ese es el modelo de coaching que hemos venido desarrollando. Los beneficios del coaching de negocios son muy buenos. Distintos estudios que existen en el mundo han venido confirmando los beneficios concretos en números del coaching de negocios. Se habla de un retorno de la inversión de un 529% en promedio, se habla de un 88% del incremento en productividad, se habla de un 67% del trabajo en equipo, un 32% de incremento de la retención de empleados, porque esto te va a generar también mayor satisfacción de tu fuerza laboral, de tu equipo de trabajo, de tu capital humano, 26% en reducción de costos y 48% de fortaleza organizacional. En realidad son promedios, pero hay casos en donde pues tenemos evidencia de logros mucho mayores, crecimientos realmente de tasas fuera del promedio. Para esto me quiero centrar ya una vez habiéndote platicado un poco de mí y del modelo de coaching que desarrollo en los negocios y de los ejes o centros que voy trabajando con las organizaciones, pues vamos a entrarle al tema de hoy, que es la estrategia empresarial. ¿Qué es la estrategia empresarial? Cuando tú estás en el ambiente de negocios, te vas a encontrar un sinnúmero de definiciones que las personas utilizan cuando utilizan la palabra estrategia. Es decir, hay una confusión y hay un montón de conceptos o se usa como una palabra ya pues, de usos múltiples. Eso genera que a todo le llamemos estrategia, ¿no? De repente hablamos de cómo llegar a una ruta y hacer ciertas acciones, y eso es una estrategia, ¿no? Si voy a abordar un problema, ¿cuál va a ser la estrategia para abordar ese problema? Es decir, para todo utilizamos la palabra estrategia, pero el concepto de estrategia empresarial en realidad es cómo se explica a través de la estrategia de cara a la competencia, porque tiene que ver el tema de competir, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, que una organización va a conseguir un desempeño de gran calidad. La estrategia es cómo una organización va a lograr un desempeño de gran calidad. ¿Qué significa eso? También ahorita lo vamos a ir viendo. Una buena estrategia competitiva produce un desempeño sostenible en el tiempo. De repente te encuentras empresas que están así, sube y baja, tienen temporadas o años muy buenos y luego temporadas o años muy malos. Es desempeño frente a la competencia. Estrategia tiene que ver con competir, pero con un concepto muy específico de competir que ahorita te voy a compartir. Cualquiera puede competir, pero una excelente estrategia finalmente se va a revelar, se va a reflejar si estás haciendo una genuina estrategia y una estrategia excelente en tu estado de pérdidas y ganancias. Lo vas a ver en tus rendimientos sobre el capital neto invertido. Fíjate bien, no solo lo vas a ver reflejado en tus utilidades, que es en el estado de resultados, sino lo vas a ver en el balance. Lo vas a ver reflejado a través del retorno sobre tu capital total, el neto invertido, no solamente sobre un periodo definido y sobre el ejercicio de ingresos-egresos, sino todo el contexto y todo el capital que tienes invertido en un determinado negocio. Esa es la métrica que te va a decir si de verdad estás siendo estratégico o si tu estrategia es efectiva, si de verdad tienes una estrategia. Si no se refleja ahí, si no tienes esa evidencia, tu estrategia puede ser que tu estrategia tenga problemas y hay que atenderlos. La función de la estrategia es crear valor, esa es su función, crear valor y capturar valor. Crear valor, pero no que se lo queden
otros, que no se lo quede el cliente, que no se lo quede el proveedor, que no se lo quede nadie más que finalmente la organización que lo crea. Crear valor y quedárselo, apropiarse una tajada de ese valor, es la función de la estrategia. Entonces, cuando hablamos de competir, solemos utilizar analogías del deporte o analogías de la guerra. De hecho, la estrategia viene de ahí, nace en la guerra, digámoslo así, y eventualmente pues llega a los negocios. Sin embargo, competir en los negocios tiene una connotación distinta a la guerra o a los deportes, ya que en la guerra y en los deportes, para que alguien gane, alguien tiene que perder, otro tiene que perder. En los negocios, lo bonito de los negocios es que es un juego infinito. En los negocios, para que tú ganes, no tiene necesariamente que perder el otro competidor, y viceversa. Para que si él gana, no necesariamente tú tienes que perder. La estrategia empresarial y la mentalidad correcta a la hora de competir es pensar en un juego infinito, no en un juego de suma cero. Un juego de suma cero aquel en donde para que uno gane, el otro tiene que perder. Versus los deportes y versus la guerra, en donde sí tiene que suceder esa condición. En los negocios no es así. Esta mentalidad es una base de pensamiento estratégico que quiero poner énfasis, porque si tienes esa base, ese principio claro, desde ahí se va a empezar a desprender una serie de decisiones y de acciones conscientes que te van a evitar que tú caigas en errores muy comunes de la competencia de los negocios. Si no tienes claro este principio que te estoy compartiendo, esta mentalidad correcta, lo que va a suceder es que vas a tender a volverte imitador, vas a tender a la convergencia competitiva, y eso te va a generar una reducción a ti y a la competencia, una reducción de utilidades, porque van a estar jugando un juego de suma cero frontal, en donde no hay diferenciación. Ahorita vamos a ver todos esos temas. Entonces, fíjate, la recomendación inicial, hoy la capacitación de estrategia la voy a centrar en los principios, primero en los principios, porque si me meto directo a las herramientas, hay muchas herramientas prácticas que seguramente debes de conocer algunas, como por decirte Blue Ocean, o por decirte Canvas, que es un lienzo que te permite hacer modelos de negocio. Herramientas hay un sinfín. Sin embargo, antes de ver las herramientas, hoy te quiero dar como las bases y los principios de mentalidad y de estrategia, las bases, para que cuando abordes esas herramientas entiendas cuáles cosas hay que evitar, cuáles errores hay que evitar y cuál es la mentalidad con la que te sugiero que abordemos o abordes esas herramientas. Ya en otras capacitaciones le entraremos al tema de las herramientas. La mentalidad es: procura ser único y no procure ser el mejor. Procura ser único, distinto, tener un modelo diferente al otro, diferente a la competencia. No compitas para ser el mejor. De hecho, ese concepto de el mejor, lo pongo hasta entre comillas, es muy subjetivo. ¿Quién define lo que es mejor? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué contexto? Ahorita que veamos propuesta de valor, vamos a identificar quién es quien define esas cosas, pero esta onda de ser el mejor, lo que hace es que te lleva a competir frontalmente, y eso genera un juego de suma cero. Entonces, como te comentaba, básicamente lo que quiero que te quedes de esta lámina, de esta diapositiva, es que te enfoques más en crear valor para determinados clientes que en ser el mejor a nivel de competencia frontal. Esa es la mentalidad de competir que te dejo como base para abordar el tema de la estrategia empresarial. Ahora, como te decía en un inicio, como lo utilizamos mucho en los negocios, la palabra estrategia, te quiero decir algunos ejemplos de lo que no es estrategia. Estrategia no es pensar en ser el número uno o el ser el número dos. Como eventualmente grandes líderes de organizaciones como Jack Welch, por ejemplo, en General Electric, sugería, ¿no? Él decía, o eres el número uno, o eres el número dos, o cierro la unidad de negocio, ¿verdad? Eso no es estrategia.
Esa es una aspiración, un deseo, una actitud, una meta, lo que tú quieras, pero eso no es estrategia. Decidir ser el número uno no es una estrategia. Luego algunos ejercicios de estrategia, de planeación estratégica, yo los veo y llego y me dicen, hicimos planeación y nuestra estrategia es ser el número uno en el 2025, ¿no? No es crecer, ¿no? Mi estrategia es crecer al doble, ¿no? Esa es mi estrategia. Eso no es estrategia. Insisto, es un objetivo u otra cosa, una métrica, lo que sea. No es realizar esas adquisiciones clave, ¿no? Luego en las empresas que van creciendo, pues voy a hacer un grupo de adquisiciones, voy a comprar tal empresa y empresa, y eso es hacer estrategia. Pues no, eso no es hacer estrategia. Eso es otra cosa. No son frases como nuestra estrategia son los empleados, ¿no? O nuestra estrategia es la excelencia. Esa es mi estrategia, ¿no? Ser excelente. No, eso no es estrategia. No es duplicar nuestros ingresos o lograr una cuota de mercado o duplicar las metas de venta. Eso no es estrategia, aunque lo solamos usar o muchas personas lo suelen usar como tal. Entonces, la mentalidad que te decía es compite para ser único. La competencia estratégica es que tú tomes una ruta conscientemente, tomes una ruta única, una ruta diferente, que no estés pensando en seguir las rutas y los cánones establecidos en una organización o en un sector. Competir, si tú quieres competir para ser el mejor, eso lo que genera es que te bases en un tema de imitación. Cuando hacen ejercicios de benchmarking, por ejemplo, pues lo que están haciendo es ver cuáles son las prácticas del mercado y de ahí tomar algunas, hacen algunos híbridos y creen que eso es hacer estrategia, ¿no? Imitación, copiar cosas. Aunque te sirve como un ejercicio de orientación hacia el exterior, eso tampoco es hacer estrategia. Se basa en la imitación cuando tú piensas en ser el mejor. Y competir para ser único, en lo que se basa es en la innovación, en crear, en hacer actos, tener actos de innovación. La innovación es la esencia de la estrategia empresarial. La prioridad se basa en crear un valor superior para los clientes, pero ¿cuáles clientes? Los que tú vas a elegir conscientemente. De repente yo veo personas que venden y creen que venderle a más personas, tirarle a más patos con más tiros es más inteligente. Y no, en la estrategia empresarial sucede totalmente lo opuesto. Creen que más es mejor, en el sentido de, pues le voy a atacar a todos mis segmentos, ¿no? Hay veces que yo hablo con empresarios y le digo, ¿para quién es tu producto? ¿Para quién es tu servicio? Y me dicen, no, esto puede ser para todo el mundo. Con esta energía de querer vender, ¿no? Con esta buena energía, con esta buena actitud de decir, pues le puede servir a todo el mundo. Sí, pero eso no es hacer estrategia. Tienes que definir conscientemente a qué clientes vas a atender o a crearles valor. Entonces, la estrategia no es imitativa, es innovadora, es creativa. Entonces vamos a ver ahorita más detalles. Te quiero compartir esta tabla comparativa para hacer este pequeño resumen. La lógica de sé el mejor versus la lógica de sé único, sé auténtico. La lógica de sé el mejor te dice sé el número uno. La lógica versus sea único te dice gane rendimientos más altos, sé altamente rentable. ¿De qué te sirve vender mucho? ¿A poco no has visto, si no es que eres tú mismo, te ha pasado o has visto empresas que venden mucho, pero cuando revisas los números reales del negocio, venden mucho pero gastan mucho y tienen un montón de dinero invertido y al final tienen un montón de problemas de liquidez y sus márgenes de rentabilidad son muy bajos? ¿De qué te sirve tener una operación voluminosa si al final no tienes rentabilidad? Puede ser que tengas un problema de estrategia. Concéntrate, cuando te dicen sé el mejor, te concentras en la participación de mercado, ¿no? Más share, más cuota, más tajada del pastel quieres. Cuando te concentras en ser único, te concentras en las utilidades. Las utilidades, tu core es crear utilidades. Atienda mejor al cliente con el mejor producto, ¿no? Mejor al cliente con el mejor producto.
¿Qué significa eso? ¿Qué es mejor? Versus satisfaga diversas necesidades o de distinta forma, puede satisfacer distintas necesidades o de distinta manera, de distinta forma, de un cliente o de unos clientes bien definidos, clientes bien seleccionados, conscientemente. En la definición de propuesta de valor lo vamos a ver a detalle. Cuando te dicen ser el mejor, te dicen prácticamente compita imitando. Cuando te dicen ser único, te dicen compite mediante innovación, mediante actos de innovación. Y finalmente, el juego de ser el mejor, suma cero, carrera sin ganadores, todos pierden. En el juego de ser el mejor todos pierden, Todos van matando el negocio, van matándolo porque no hay innovación, porque no hay diferenciación. Y a poco no te ha tocado ver productos que cuando nacen, como son nuevos, tienen un margenzote. Yo me acuerdo del caso, por ejemplo, de la lona impresa o la impresión digital. Cuando nace trae unos márgenes excepcionales y después acaba siendo un commodity, ¿no? Porque no hay estrategia. Versus suma positiva, múltiples ganadores, un ganar-ganar o un juego infinito. La propuesta de la estrategia es sé único. Sobre eso vamos a estar trabajando ahora. ¿Cómo debería de medirse el éxito competitivo? Finalmente la estrategia crea valor, es para crear valor, trata con rivales y maximiza el uso de los recursos. Hay conceptos que te vas a encontrar en el mercado en donde dicen, o sí lo dicen abiertamente, que la competencia es irrelevante. Por ejemplo, Blue Ocean Strategy sugiere que la competencia no importa. Y en realidad, en una estrategia, la competencia sí importa, pero la clave es cómo compites. No es que no importe, sino más bien que a través de actos de innovación y de lo que es una genuina estrategia, ese tema del competidor no te afecte, no sea un ganar-perder o un perder-perder. Pero la competencia siempre es relevante, estamos compitiendo, estamos en un juego infinito. La medida financiera, como te decía, es el retorno sobre el capital total invertido. Esa es la medida financiera que de verdad te dice si tienes una estrategia. Hay empresas que tienen un montón de activos, un montón de dinero invertido, maquinarias, patentes, edificios, inmuebles, un montón de dinero invertido y tienen una rentabilidad interesante en cuanto al monto de dinero, pero cuando tú mides ese monto de dinero versus todo el activo que tienen ahí invertido, la verdad es que es risible. Te ganarían más dinero convirtiendo todos esos activos y metiéndolos en bitcoins o en otra cosa, con márgenes mucho más altos, sin tener que tener una operación. Entonces, no es nada más el volumen de tener un montón de activos, sino al final esa razón, esa relación entre utilidades y todo el capital que tienes, incluso el costo de oportunidad. Si no lo metes en la ecuación, te está dando un dato equivocado. Solo existe una ventaja competitiva, porque ese es otro concepto que suelen usar los empresarios, es que tengo ventaja competitiva por esto, ventaja competitiva por aquello. En realidad el concepto ventaja competitiva eso es una cosa diferente. Tiene que ver, la ventaja competitiva es si su rentabilidad es más alta del promedio de la industria. Ejemplo, si en la construcción el promedio es un 30% de rendimiento y tú logras tener un 50% de rendimiento, un 70% de rendimiento, un porcentaje mayor, significa que tu estrategia realmente es efectiva. Si estás por el promedio o debajo del promedio, significa que tu estrategia no está siendo efectiva. Entonces, la habilidad para imponer un precio más alto, para que tú puedas cobrar mejor, tiene que ver con la innovación y con la diferenciación. Cuando tú tiendes a parecerte a algo, el precio tiende a bajar. Nadie va a pagar más por algo que es igual a otra cosa. La diferenciación es la esencia, es la base para que tú puedas generar un precio mayor, una disponibilidad a pagar mayor, y eso por consecuencia te va a generar un margen de rentabilidad. Las decisiones estratégicas tienen que ver con afectar el precio o los costos, porque al final tú y yo sabemos
que las utilidades tienen que ver con esas dos fuerzas, ¿verdad? Ingresos y egresos, precios y costos. Si no afectas ahí, al final de cuentas no se va a dar el efecto necesario para una buena estrategia. Cadena de valor, otro concepto muy trillado, pero también mal entendido, comúnmente confundido. ¿Qué es cadena de valor? ¿Qué es la cadena de valor? La cadena de valor son las actividades, una secuencia de actividades, no departamentos, no áreas, como diseñar, producir, vender, distribuir o servicios de apoyo que a toda esta cadena le dan soporte y forman parte de otra cadena más grande, ¿no? Tú traes proveedores, traes entradas, traes tus procesos y traes después a otros, y más cuando eres un B2B, un business to business, pues más se da este fenómeno, ¿no? Entonces, las actividades y sistemas de actividades son procesos, la cadena de valor es un conjunto de procesos, de actividades que tú vas a realizar, ¿no? Por ejemplo, dirigir una fuerza de ventas, desarrollar productos, servicio al cliente, pero para que tú hagas esas actividades, es decir, para que tú ejecutes la cadena de valor, que son ese conjunto de actividades, vas a necesitar recursos, vas a necesitar tecnología, capital de trabajo, activos fijos, maquinaria y equipo, capital humano, en fin, de distintos tipos de recursos. Por eso tú ves en metodologías más nuevas, como en el lienzo Canvas de modelo de negocio, tú ves que de los cuadrantes o de las dimensiones que te maneja, pues están las actividades clave y los recursos clave, porque precisamente a través de las actividades clave y los recursos clave, esa combinación, tú vas a llevar a cabo lo que es una cadena de valor. Al final es lo mismo, solo que con palabras y con metodologías distintas, pero en realidad es lo mismo. Actividades requieren recursos, recursos van ligados a actividades y esa combinación es tu cadena de valor. Ahí es donde está la clave para ser innovador, para ser diferente, para hacer cosas diferentes o de manera diferente. Acuérdate que cada actividad no solo genera costos. En el lienzo Canvas, actividades y recursos clave está del lado izquierdo, donde están lo que genera costos, pero no solo genera costos. La cadena de valor, precisamente como su nombre lo dice, genera valor. Cada actividad debe de aportar valor a esa cadena, que al final, del lado del cliente, la propuesta de valor está del lado del cliente, el cliente recibe. La actividad no solo genera costos, genera valor, y ahí es donde hay que analizar esa relación. Entonces, la cadena de valor es un elemento importante para que hagas tu estrategia cuando veamos herramientas. Las actividades te dicen, si tú te vas por una mentalidad convencional, no estratégica, haga las mismas actividades pero mejor, ¿no? O sea, haz lo mismo pero hazlo mejor. Eso es lo que te dice un pensamiento no estratégico, un pensamiento de suma cero. Hazlo mejor, haz lo mismo pero mejor. Versus, haga actividades diferentes o de diferente forma que tus rivales. Haz cosas diferentes o de diferentes formas para determinados clientes. Eso es lo que te dice la estrategia. Valor creado. Te dice lo convencional, inconsciente o conscientemente, satisfaga las mismas necesidades pero a un costo menor. O sea, lo que están buscando es satisfacer lo mismo y queriendo bajar costos, y va a llegar un límite eventualmente en donde lo único que vas a hacer es matar tu rentabilidad. Versus, satisface necesidades diferentes o las mismas pero con una eficiencia en costos que sea estratégica, que son dos cosas diferentes. Ventaja de costos pero difícil de sostener versus precios más altos, sustentables, o costos más bajos, sostenibles a través de una cadena de valor especialmente diseñada para tal efecto. Vamos a ver un ejemplo al final. Competencia, sea el mejor, compita en la ejecución, ¿no? Que ese es otro error de la estrategia. Creen que ejecutar es hacer estrategia. Confunden la ejecución con la estrategia, o la planeación estratégica, la acción de planear, con la estrategia en sí. Tres conceptos totalmente distintos. Bueno, ahora te voy a hablar de 5 pruebas, 5 tests, 5 pruebas que si no pasa, no es una buena estrategia. 5 pruebas. Vélas enumerando. Si no pasa estas 5 pruebas,
no tienes una buena estrategia, no es estrategia. La primera prueba de una verdadera estrategia empresarial es una cadena de valor, es decir, un conjunto de actividades y de recursos específicamente diseñada para satisfacer una propuesta de valor bien definida. Ahorita vamos a ver el concepto de propuesta de valor bien definida. Si tú no tienes una cadena de valor bien diseñada y alineada con una propuesta de valor bien definida, entonces estás tirándole a todo y combinando cosas y al final no tienes una posición única en el mercado. La esencia de competir consiste en seleccionar una determinada mezcla de elementos de valor, o sea, una clase particular de valor que vas a ofrecer a determinados clientes que vas a elegir. Entonces, consiste en escoger de manera deliberada ese conjunto de actividades diferentes o hacerlas diferentes para que tú realmente tengas una posición en el mercado. Hay 3 preguntas fundamentales. La propuesta de valor se dirige al exterior, a los clientes. Como tal, la propuesta de valor se dirige a lo exterior. Y hay tres preguntas fundamentales que hacer. 3. ¿A qué clientes voy a atender? Si tú no defines eso, si le tiras a todo, es como querer ser todo para todos y acabar siendo pues nada para todos, ¿verdad? Acabas perdiendo identidad, acabas no definiendo una posición. Entonces, la propuesta de valor, lo primero que tiene que hacer, y te invito a que analices si tú tienes bien definido a qué cliente vas a atender, cuál es tu cliente objetivo. Y en eso pues es qué usuarios finales, qué canales, en fin, todo lo que está del lado del cliente, ¿no? Ahí es donde tienes que tener esa claridad. De repente yo veo gente que está anunciando y vendiendo y le digo, oye, no queda claro a quién le estás hablando. Y hay productos que creen que no tienen innovación o que no hay manera de diferenciar o hacer estrategia, los commodities. Y entonces lo que sucede es que pues le tiran a todo, insisto, ¿no? Queriendo pensar que más es mejor. La segunda prueba fundamental o pregunta fundamental de lo que es esta cadena y creación de valor es qué necesidades específicas vamos a atender, cuáles productos o servicios y con qué características y de qué forma. Insisto, no puedo pretender querer ser todo para todos. Tengo que acotar muy bien, saber muy bien exactamente qué necesidades estoy resolviéndole a ese cliente objetivo y con qué características específicas. El precio, déjame decirte que el precio es una característica solamente, una cualidad de tu servicio, de tu producto. ¿Qué precio relativo voy a darle al cliente si voy a hacer un producto premium o si voy a hacer un producto de bajo costo, estos que tienen un descuento, y mi estrategia tiene que ver con el tema de costos, ¿verdad? La segunda prueba, es los trade-offs. Los trade-offs son como bifurcaciones, dicen los españoles, como Y, que al tomar un camino te aleja automáticamente y conscientemente de otro. Son caminos incompatibles. Todo aquello que sea incompatible uno con lo otro es un trade-off desde el punto de vista de tu diseño en estrategia empresarial. Elegir caminos y una combinación de elecciones es lo que te va a permitir tener una diferenciación y tener una posición competitiva única. Tomar elecciones, caminos que mutuamente se excluyen. ¿Por qué sucede eso? Por 3 razones principales. Hay 3 razones principales. Una es que hay incongruencia, generan incongruencia, si tomas una versus la otra, en aspectos de reputación o de imagen. No puedes pretender tener una reputación de un producto premium haciendo cosas de un producto de bajo costo para la base de la pirámide. Es incompatible. El concepto, el diseño, la experiencia y la imagen y un montón de cosas que hay atrás se vuelven totalmente distintas. Actividades incompatibles. Algo que funciona muy bien para algo, una actividad que funciona muy bien para algo, es incompatible para este otro camino. En esas elecciones, en esos trade-offs, es como tú vas generando estrategia. Y un punto también bien importante y bien difícil para los dueños de negocio y para los directores es saber a qué decirle no. Saber
a qué clientes decirles no conscientemente, a qué mercados, a qué ámbitos geográficos, a qué elementos de la cadena de valor no me voy a meter, a qué cosas, a qué actividades no me voy a meter y a cuáles sí, ¿no? Un abogado que le tira todo también, pues va perdiendo porque le van cayendo, ¿no? Luego a veces los emprendedores, sobre todo cuando uno está en esa etapa, pues uno agarra lo que caiga, ¿verdad? Cuando uno empieza a vender, porque pues uno está buscando apenas generar algo. Conforme vas definiendo estrategia y vas teniendo otras condiciones, pues ya tienes que ser selectivo y no agarrar por agarrar los asuntos. La tercera prueba de una estrategia empresarial es precisamente los trade-offs. Entonces, cadena de valor especialmente diseñada, propuesta de valor para que hagan una integración entre las dos y trade-offs. Esas son las primeras tres pruebas. Si no tienes estas tres primeras, que son de las más importantes, no tienes una estrategia, estás perdido, estás sin un rumbo y sin una estrategia. Dos pruebas adicionales, el ajuste o la sinergia. Si tú no haces cosas que sean sinérgicas una con la otra, entonces no hay estrategia. Ejemplo, si tu experiencia de servicio y tu cliente objetivo es un constructor que requiere llegar y cargar en una camioneta, en un tráiler, productos de construcción, requieres entonces obviamente tener un espacio, un patio de maniobras y una cierta instalación que implica una superficie grande. Por lo tanto, requieres metros cuadrados de un bien raíz que se vuelve un activo clave o un recurso clave. Por lo tanto, tienes que tener un diseño, un conjunto de espacios, y eso te va a generar que compres tierra en posiciones no céntricas en una ciudad. Entonces, la ubicación de tus tiendas tiene que ser sinérgica con los metros cuadrados y tiene que estar alineada con ese cliente. Ese conjunto de cosas que son sinérgicas entre un activo, una actividad, el cliente, propuesta de valor y toda esta sinergia es lo que se conoce como el ajuste. Si no hay ajuste, si no hay esta lógica, no tienes una estrategia sólida. Y la continuidad. Todos alabamos el cambio, alabamos lo nuevo, alabamos la innovación porque tiene fortalezas. Sin embargo, tiene que coexistir la innovación con la continuidad. Si no hay una continuidad a lo largo del tiempo, no tienes una estrategia sólida. Si estás como hoja al viento, no vas a permitir que tu estrategia se vaya consolidando y se vaya asentando y vaya generando los frutos que tú necesitas. Esos son las 5 pruebas que quiero que tú vayas revisando para ver si realmente estás trabajando en estrategia empresarial. Voy a hablar de un caso práctico, pero de manera muy sencilla, porque se trata ahorita de solo abordar los principios. En otro momento, en otra transmisión, te voy a compartir herramientas prácticas para hacer todo esto, pero no te sugiero que le entres a las herramientas sin entender los principios. Por eso hoy mi enfoque está en el entendimiento de los principios. Los principios, al final de cuentas, no van a cambiar. Pueden cambiar las herramientas, pero los principios van a quedarse ahí. De repente hay herramientas y herramientas que nos llegan, nuevas, pero los principios son atemporales. Entonces las herramientas se vuelven como tal un medio para ejecutar estos principios. Por eso hoy me enfoco en principios. Este caso práctico de las pizzerías, para que lo visualices, nada más es algo muy sencillo. 3 modelos. El modelo de 30 minutos y te entrego tu pizza a domicilio. ¿Qué requiere para que funcione ese modelo, no? Imagínate, requiere una flotilla de motocicletas, requiere un equipo de repartidores, requiere un call center con un equipo de personas o unas aplicaciones móviles para que múltiples personas puedan hacer estos pedidos, requiere un sistema de ruteo, requiere ubicaciones estratégicamente colocadas en una ciudad para poder lograr ese objetivo de 30 minutos o gratis. Esa es una posición competitiva bien definida. Oye, Gus, pero es que a mí no me gusta esa pizza. Bueno, pero ahí lo que estás comprando es 30 minutos o gratis, velocidad.
Una práctica, puede ser que te guste o no, no lo sé cuál sea tu caso, pero la pizza como producto central va acompañado de un conjunto de cosas, de una estrategia, de un modelo para poder lograr y una serie de actividades diferentes para poder cumplir esa promesa de valor. ¿Para quién? Para el cliente que valora poder pedir una pizza desde un teléfono, de una app, desde un teléfono, y que le llegue a donde él esté en 30 minutos. Ese es el modelo competitivo único de esta pizzería. Versus otra pizzería que dice, a ver, yo voy a hacer actividades diferentes para otorgar un valor diferente. Yo no voy a entregar a domicilio. Si tú quieres una pizza, ven para acá, ven en tu carro o ven caminando y voy a tener un espacio para comer o un drive-thru. Entonces, ya me implica tener un terreno más grande porque necesito el drive-thru, me implica tener un sistema, una cadena y un menú reducido para poder en ese momento rápido despachar pedidos que previamente están preparados. Están las fórmulas ya, están casi todo nomás para calentar, y entonces todo se alinea a una propuesta de valor que es ven para acá. ¿En qué trasladas tu eficiencia en costos? Porque acá no traes los costos del motocicleta, los seguros de vida, los impermeables, los accidentes, los mecánicos, todos los costos de la actividad de repartir a domicilio no los tienes. Trasladas esos ahorros al precio. Entonces tu pizza está a 99 pesos. Entonces el cliente va para allá y te compra 3 pizzas para la tarde de tus hijos, versus la pizza a domicilio. 2 propuestas diferentes, 2 cadenas de valor diferentes, 2 modelos de negocios diferentes, un mismo sector, 2 posiciones competitivas que no son imitativas, aunque están en el negocio de la comida, en el sector restaurantero, con la pizza. Y la tercera opción, unas pizzas italianas a la leña, de horno a la leña, de estos hornos y de estos lugares, en donde lo que hace es crear un entorno, una experiencia. Tienes al italiano que está preparando las pizzas, literalmente un italiano, tienes el lenguaje italiano, el ambiente italiano, la música italiana, los vinos italianos y una experiencia de servicio. ¿Para qué? Para que las personas vayan y pasen ahí un tiempo, para que el ticket promedio sea un ticket promedio superior. Por lo tanto, con ese ticket, una disposición a pagar mayor, aumenta la probabilidad de una rentabilidad. Entonces, las pizzas a la leña, pizzería italiana a la leña, tienen una curva de valor o una cadena de valor totalmente diferente, pensada para aquellas personas que quieren tener una experiencia in situ con estos elementos. Ahí no ves que llega 10, 20 motociclistas con un chaleco a recoger y esas cosas, ¿verdad? Sino una experiencia en la mesa, en donde la pizza se prepara en ese instante con ingredientes frescos. Entonces, esa propuesta de valor, esa cadena de valor está perfectamente diseñada para crear una experiencia totalmente distinta a las pizzas en 30 minutos o a ven y compra tu pizza de 99 pesos y llévate 3 en el drive-thru. 3 experiencias, 3 modelos, 3 posiciones competitivas, un solo sector y todos ganan. Para todos hay clientes, para todos hay negocio, para todos hay rentabilidad. Estrategia no es marketing, fortalezas no es estrategia, no tener una estrategia, confundir sectores o industria y no identificar los límites de tu negocio son los principales errores, los principales obstáculos de una buena estrategia. Estrategia empresarial, amigas y amigos, es el tema que hoy les quería compartir, un tema fundamental para que tú tengas un negocio exitoso, un negocio rentable. De lo contrario vas a estar bregando, vas a estar batallando, vas a estar sufriendo y trabajando mucho, haciendo mucho para tener poca rentabilidad, para ganar pocos centavos o no ganar dinero. Si quieres ganar más y ganar mejor, ser de valor, tener una diferenciación, una posición competitiva, te invito a que hagas estrategia empresarial del más alto nivel. Esto que te estoy compartiendo de manera bien sencilla, es estrategia del más alto nivel en el mundo. Son los principios de competencia estratégica del mayor nivel que existe hoy en día. 10 repercusiones prácticas.
Con esto cierro, amigas y amigos, 10 puntos que resumen todo lo que vimos en estos minutos. 1, intentar ser el mejor es una forma intuitiva, es muy intuitiva, pero destructiva de competir. Intentar ser el mejor te va a llevar a suma cero, a convergencia, a chocar y a perder dinero. Ni el tamaño ni el crecimiento tienen mérito alguno si no existe rentabilidad. La competencia, los negocios, competir, sobre todo obviamente los que tienen fines de lucro, tienen que basarse en un indicador que es la rentabilidad. La ventaja competitiva no es derrotar a los rivales. La ventaja competitiva es crear un valor único a determinados clientes de determinada forma. En el ejemplo que te ponía de las pizzerías o de las pizzas, incluso tú como cliente, un día puedes comprarle a uno, otro día puedes comprarle a otro y otro día puedes comprarle al otro, de esos 3 que te ponía de ejemplo, porque sabes que vas a encontrar cosas distintas. Incluso el mismo cliente puede comprar en distintos momentos a esas 3 compañías. De lo contrario, su criterio sería nada más, ¿cuál me lo da más barato? Una propuesta bien diferenciada de valor es indispensable la estrategia, pero no solo es marketing, no es solo el marketing, estrategia no es solo el marketing, porque el marketing se enfoca en lo exterior, en los clientes, en el mercado, pero necesitas trabajar en lo interior, en tus elecciones, en tu diseño interior, capacidades, recursos, actividades. Si no haces ese match entre el exterior y el interior, una alineación, una concordancia, no logras un resultado. No piense que está obligado a agradar a todos los clientes, no eres para todos. Te lo repito, no eres para todos, solo eres para quien tú decides ser, no eres para todos. No intentes quedar bien con todos porque no vas a quedar bien con absolutamente nadie. Ninguna estrategia tiene sentido si no aclaras, si no defines lo que no vas a hacer. No tiene sentido si no defines lo que no vas a hacer. Ninguna estrategia lo tiene. No sobreestime a la ejecución, pero tampoco la subestime. La ejecución es necesaria, la eficiencia operativa es necesaria, la excelencia operativa es necesaria, sin embargo, no es suficiente, no es suficiente. Las buenas estrategias son un conjunto de muchas decisiones, no es una sola acción aislada, una fortaleza central o una cualidad la que te va a hacer ganar. Una estrategia es un conjunto de acciones bien articuladas, bien pensadas. Un cambio excesivo también es peligroso y desastroso para una estrategia empresarial. Y finalmente, comprometerte con decisiones estratégicas no es un acto heroico, no se requiere pensar, tener una bolita de cristal, se requiere aplicar principios sencillos pero poderosos, sencillos mas no fáciles de tomar, para que puedas diseñar una estrategia empresarial. Amigas y amigos, con esto estamos cerrando hoy. Les agradezco el tiempo, quienes estuvieron en vivo y quienes tengan chance de ver esta transmisión, compártela, comenta. Si quieres compartirla, me ayudas a mí, le ayudas a otros, te ayudas a ti mismo. Compartir es un acto generoso, compartir es una característica de los líderes, porque es a través de compartir como vas generándole valor a otros. Puede ser que para alguien esta charla, esta pequeña inducción, estos principios sencillos puedan ser la respuesta que estaba esperando, la incógnita que necesitaba resolver, o quizás un problema que tenía que resolver, y hoy pudimos, a través de compartir, otorgar a alguien pues un valor, una luz. Muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima. Estaré compartiendo con ustedes invitaciones constantemente, semana a semana estaré realizando una transmisión completamente en vivo con temas dentro de estos 9 ejes, y bueno, pues los espero para la próxima ocasión. Hasta la próxima, amigos y amigas, muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.